Bueno, hemos invitado a un prestigioso economista que nos ayude a pensar el tema de los precios. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo va? ¿Cómo hacer? Se habla de importar. ¿Cómo hacer para bajar los precios de los comestibles fundamentalmente? Bueno, mira, por un lado, la inflación es verdad que está bajando fuertemente y es probable, un poco como dice el gobierno, que durante el año pasado algunos sectores, especialmente alimentos, también vestimenta, por ejemplo, haya subido más de lo que subió la inflación. Entonces es real que ahora ahí tiene que haber una corrección más fuerte. Mira, para mí esta baja de los precios tiene que ver con muchas cosas. Una de las cosas que tendría que hacer el gobierno es clarificar a futuro que las razones de la suba de precios ya han desaparecido. Históricamente, cuando vos estudiás, la principal razón de la inflación es la emisión de dinero, emitir más dinero de lo que la gente quiere tener. Entonces vos gastás más de lo que tenés de ingresos, emitís, ese dinero inunda la economía, no hay más producción, solo hay más dinero y eso genera más inflación. Cuando vos ves los datos de emisión del gobierno de las últimas semanas, eso ya desapareció. La emisión monetaria está prácticamente en cero hace un mes. Eso quiere decir que a futuro la dinámica inflacionaria va a ser muy diferente que la que hemos tenido en el pasado. Y es muy probable que, porque venimos de un país muy inflacionario, con años de alta inflación, uno siga construyendo sus precios, sus expectativas y los ajustes de precios pensando un poco en el pasado. Entonces vos subís más los precios a pesar de que ahora ya no haya dinero en la economía, a pesar de que no haya cómo convalidar esa pretensión de un precio mayor. Eso lo que va a ser una recesión más grande, porque tenés precios que siguen subiendo en una economía que no crece y que no tiene cómo convalidar esos precios, como te decía. Y por supuesto, luego de que esa recesión sea más grande, el empresario se dará cuenta y dirá, no me queda otra que reducir márgenes. Una de las ideas para ir suavizando este efecto sería, en vez de que esa recesión se profundice o se siga profundizando, tratar de hacer lo que el gobierno empezó a hacer desde la semana pasada. Yo diría que hay que hacerlo mejor y con más anticipación, mesas de trabajo donde empiecen a convencer a la ciudadanía de que ha cambiado la dinámica de la economía y que hay que construir diferentes expectativas de inflación. Te doy un dato para que lo piensen. Bueno, tuvimos 25 de inflación en diciembre, 20 en enero, ahora tuvimos 13 en febrero y seguramente sea un poquito más baja en marzo, aunque en marzo también hay muchos ajustes de precios regulados y estacionales que vuelven a subir. Entonces, esa caída creo que va a ser más suave en marzo. Pero ¿qué te quería contar, por ejemplo? Este gobierno se inspira mucho en los 90, especialmente el primer gobierno de Menem, lo dicen abiertamente. Cuando vos ves los primeros años de Menem, cuando Cavallo era canciller, pasa a ser ministro de Economía, tal vez vos te acuerdes, nos puedas contar algo incluso mejor que yo. El año anterior y meses anteriores había habido meses de casi 90-100% de inflación. En enero del 91 hay algo así como 27%, después 11 y 5%, y después pasan 2 meses y ya la inflación queda en 3 y 2%, incluso menos, varios meses, y todo el segundo semestre del 91, la inflación es 3% y 2% mensual. ¿A qué se debió? Bueno, inició el plan de convertibilidad muy fuertemente, y el ministro de ese momento, Cavallo, busca desindexar la economía. Les dice a todos, dejen de ajustar automáticamente los precios, lo hace por ley, como que obliga a esa desindexación, y es tan fuerte el cambio con la convertibilidad, el cambio de régimen, que cambia todas las expectativas. Yo creo que este gobierno está haciendo un ajuste aún más fuerte de lo que fue en ese momento, un ajuste fiscal aún más fuerte, y que para que esta recesión que ya venía y que ahora es más grande, no siga profundizándose, hay que trabajar para cambiar esa dinámica de ajuste de los precios. Bien. Pero la pregunta es esto, vienen aumentando, pero aumenten. Un precio de 3 se va a 5, a 8, y van aumentando. ¿Cómo la gente puede resolver esto? Porque el gobierno aparentemente ahora habla que va a importar productos para la canasta familiar. Sí. Pero la gente no sabe, te habla de marzo, abril, mayo. ¿Cómo llegás a marzo, abril, mayo si no tenés una moneda? Bueno, el gobierno eligió
para responderte un poquito de la importación, yo te conté lo de la expectativa de inflación porque me parece que es muy importante para este cambio de régimen. La importación de alimentos puede ayudar, pero nosotros somos productores de alimentos. El norte, vos tenés que querer un país más abierto al comercio, porque eso nos va a dar más acceso a bienes y a la larga más baratos. También eso es algo que hay que hacer programadamente, paso a paso, hablando con el sector privado para no dejar, digamos, en offside a una economía que ha tenido un régimen muy diferente hasta hace unos meses. Y ahora, volviendo a la situación actual. El ajuste que propone el gobierno es muy duro en términos históricos, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, es difícil una respuesta para decirte cómo le escapas a esto cuando te diría que prácticamente no hay escape a una licuación y a un recorte que está afectándonos a todos y muy fuertemente. Por ejemplo, el FMI, cuando estudia lo que se está haciendo en el gobierno, en enero, estudian, publican a fines de enero, comienzos de febrero, ellos mismos dicen, es más probable que esto tenga éxito si se hace un ajuste, por ejemplo, que vaya a la mitad de ritmo. Es atípico un ajuste tan violento y es menos probable que tenga éxito. Lo más normal, vos querés recortar 5 puntos del PBI, sería hacerlo en 2 años, recortando 2,5, por ejemplo, cada año. Por supuesto, para hacer algo así, donde vos durante 2 años le pedís a la sociedad paciencia y aún así vas haciendo un ajuste, requiere tal vez más consenso político, más diálogo, más capacidad de hablar con todos y de generar una estructura que te permita sostener esa situación. Yo creo que simplemente el gobierno dijo, no tengo todo esto que acabo de mencionar, no tengo este apoyo, más allá de un apoyo popular que puede ser efervescente, que no sabemos cuánto durará, entonces quiero hacer todo de golpe y no sé cuán conscientes son de el daño que se está haciendo a la microeconomía, pero es difícil no verlo. Todos los indicadores te están mostrando una recesión enorme en diciembre, que se profundizó en enero y que al parecer se habría profundizado un poquito más aún en febrero. Entonces, ¿cómo llegás? Mira, es muy difícil. Una idea que yo creo que habría que abrir la cabeza a eso es, si el gobierno no quiere renunciar al ajuste, porque ellos dicen no renuncio al equilibrio fiscal, es su meta. Entonces, si vos necesitas mantener ese equilibrio fiscal, bueno, el gasto tiende a aumentar a medida que pase el año. Cada vez va a ser más difícil sostener ese equilibrio que lograron en enero y posiblemente en febrero. ¿Cómo haces? O incrementás el ajuste y por lo tanto la recesión, o buscás otro lugar donde financiarla. Por ejemplo, el presidente Milei el año pasado votó por eliminar el impuesto a los ingresos, a la cuarta categoría, que es el impuesto a las ganancias de los salarios más altos. En todo el mundo hay impuesto a las ganancias, prácticamente te diría que es el impuesto que más se usa, el que parece más justo. Es a los ricos. No, eso es totalmente falso, no es a los ricos, el impuesto a los ingresos, hay países donde lo pagás primero con una alícuota del 10%, por ejemplo. Lo que pasa en Argentina es que el que empieza pagando ya empieza con una alícuota de 35%, no todos, pero muchos empiezan desde ese valor. Entonces, yo creo que tenemos que, por ejemplo, sería muy bueno bajar los demás impuestos y subir el impuesto a los ingresos por muchas razones, porque, por ejemplo, vos al pagar ese impuesto, vos ves que el político te cobra el impuesto y por lo tanto le exigís más. Por eso es que, por ejemplo, Massa siempre optó por buscar sacarlo, porque es la mejor forma de, te cobro IVA, te cobro ingresos brutos ocultos que vos no lo ves porque está dentro del precio del producto, y no te cobro ganancias que vos lo ves claramente cómo te cobro. Entonces de esa forma no te muestro que te estoy cobrando muchos impuestos y después me hago el inocente, el que, en cambio, si vos cobrás ese impuesto de frente, después la población te va a decir, yo te estoy pagando, estoy contribuyendo, necesito una mejor gestión. Entonces, resumiéndote, si en todo el mundo hay impuestos a los ingresos, en todo el mundo, y no lo pagan los ricos, por supuesto que en muchos países del mundo se vive mejor que en Argentina, pero la solución es aumentar la población que lo pague, pero alícuotas bajas. Pero vos ya empezás a generar ese sentimiento que te decía de que todos aportan. Bueno, con ese impuesto que se sacó extrañamente, se podría suavizar el ajuste, porque en economía nada es gratis. El presidente dice, yo no lo negocio al equilibrio fiscal. Nosotros podemos pensar diferente, pero él tiene esa meta.
Entonces, o ajustás más o conseguís fondos de otro lado. Y ya te cierro para que no sea solo ganancias. Inicialmente, cuando se presenta el comienzo de la ley Bases, que le llaman Bases para la Libertad Argentina, el gran proyecto... ¿Vos estabas de acuerdo? Tenía mis diferencias, pero ¿en qué parte comparto? Ahí había algunos otros métodos para aumentar ingresos que después el gobierno los saca, deja de debatirlos. Pero, por ejemplo, había un blanqueo, había una moratoria, había un incentivo para que el que tenga fondos afuera los traiga y ahí aporte también algunos ingresos. Todas esas medidas hacen que vos tengas un poquito más de ingresos, entonces tengas que hacer menos recortes. Pues si tenés más plata, podés seguir subsidiando un poco el transporte, subsidiando un poco la energía o disminuyéndole menos a los jubilados. Ahora, si vos eliminaste impuestos que encima eran justos, te diría, o no estás haciendo nada para recaudar más, entonces no tenés ingresos y encima querés un ajuste muy fuerte, estás creando una recesión muy grande. Entonces, cuando la población dice quiero menos ajuste, bueno, o vamos más despacio y tenemos más paciencia todos, el presidente no quiere eso, o buscamos de dónde financiarlo. Me parece que se larga este. Gracias, Pablo. Bueno, gracias por venir. Te invito para otro día y sigamos hablando de esto. Cuando usted quiera. Así por lo menos le damos más esperanza a la gente. Porque hasta aquí es como que y tenemos que seguir. Mira, no está fácil. Yo creo que sería muy bueno que el gobierno empiece a escuchar un poco más, por ejemplo, a los gobernadores, que son los que ponen la cara frente a la gente, los que gestionan la salud, la educación, y ahí tal vez en ese diálogo encuentren un camino un poco más suave. ¿Cuál es tu visión sobre Jaldo? Mira, a mí particularmente me viene sorprendiendo porque yo siempre he pensado que Tucumán podría estar 1000 veces mejor y que las últimas gestiones han sido bastante pobres y Jaldo ha mostrado hoy en los actos y en las palabras ser muy diferente del Jaldo vicegobernador de Mansur, con proyectos de ley que habla de reforma electoral, con más obra, cuando gobernó durante Mansur, con intento de más obra pública, ahora no hay plata, con seguridad. Entonces me parece que está demostrando más apertura. Hay que darle tiempo, pero me parece que ha reaccionado ante esa demanda popular de cambio y está demostrando mucha más gestión que los gobiernos anteriores. Veamos. Gracias, Pablo. Hacemos